Mi nombre es Santiago Villarreal, 37 años, el hijo mayor de Germán Villarreal, el magnate del grupo constructor Villarreal, el padre que una vez respeté, pero del que ahora solo siento dolor y traición. Llevaba desaparecido 3 meses, declarado muerto, pero hoy les haré enfrentar a su propio fantasma. Estaba de pie fuera de la puerta de la sala del tribunal, mi mano agarrando con fuerza un grueso expediente con el logotipo de la compañía brillando bajo las luces fluorescentes. Mi corazón latía como el eco de las palas cavando en la tierra en mis recuerdos. El sudor perlaba mi frente a pesar del aire frío del exterior. Respiré hondo, tratando de calmarme. «Puedes hacerlo, Santiago», me susurré a mí mismo. «Por mamá, por las víctimas y por ti». Durante los últimos 3 meses, había vivido como un fantasma, escondiéndome, investigando, reuniendo cada pieza de evidencia para exponerlos, mi padre y Hernán, mi hermano. Pensaron que había desaparecido para siempre. Pero hoy, regresaría como una pesadilla viviente. La pesada puerta crujió al abrirse bajo mi empuje, las bisagras rechinando como el susurro del destino. La sala del tribunal estaba abarrotada, reporteros, abogados, residentes afectados por los proyectos de la compañía y rostros familiares del mundo de los negocios. El ambiente era pesado, tenso como una cuerda a punto de romperse. El juez estaba golpeando su mazo, preparándose para dictar el veredicto civil en la demanda colectiva contra Constructor Villarreal. La compañía de mi padre fue acusada de construcción de mala calidad que causó hundimientos y daños a cientos de hogares. Pero yo sabía mejor que nadie que esto era solo la punta del iceberg. Fraude financiero, sobornos e incluso intento de asesinato, todo sería revelado hoy. Entré, cada paso firme, pero mi corazón en un torbellino. La luz de los grandes ventanales entraba a raudales, cegándome después de tantos días escondido. Nadie me reconoció al principio. Había cambiado. Barba descuidada, pelo más corto y ojos ahora más afilados y fríos que nunca. Pero entonces un susurro surgió de la primera fila. «¿Quién es ese?». Toda la sala guardó silencio. El tiempo pareció detenerse. Sentí cada ojo volverse hacia mí como agujas pinchando mi piel. Luego, de repente, los susurros explotaron, estallando como olas rompiendo contra las rocas. «¡Oh, Dios mío, es Santiago Villarreal! ¡Está vivo!». El tipo que desapareció hace 3 meses. Los murmullos se convirtieron en charla, luego en un ruido caótico. Los reporteros sacaron apresuradamente las cámaras, los flashes disparando sin descanso, iluminando mi rostro como una estrella a su pesar. Sentí la garganta seca, pero no por miedo, sino por la ira creciente. Pensaron que estaba muerto. Y ahora mi regreso era un shock que nadie esperaba. Miré directamente al banquillo de los acusados donde estaban sentados mi padre, Germán Villarreal, y mi hermano, Hernán Villarreal. Mi padre, de 62 años, todavía con un traje caro, su cabello plateado meticulosamente peinado. Pero ahora estaba atónito, con la boca abierta, los ojos muy abiertos y sin parpadear. Me miraba como si viera a un demonio surgir del infierno. Su rostro palideció, su mano agarrando el reposabrazos con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. A su lado, Hernán Villarreal, de 34 años, vicepresidente de Finanzas, mi hermano, no estaba mejor. Temblaba, con los labios apretados, los ojos pegados a mí como si no pudiera creer lo que estaba viendo. «Imposible», leí el susurro en sus labios. Habían planeado perfectamente eliminarme, silenciarme sobre las fechorías de la compañía. Pero ahora ese plan se estaba desmoronando ante sus propios ojos. El juez se detuvo a mitad de la frase, su mazo de madera suspendido en el aire. Se subió las gafas, mirándome fijamente. «¿Quién es este?». Su voz tembló, rompiendo el silencio. Los abogados de los demandantes y los acusados dejaron de discutir, volviéndose bruscamente hacia mí. La atmósfera de la sala era ahora más sofocante que nunca, como si todos contuvieran la respiración, esperando que una bomba explotara. Avancé, cada paso resonando en el pulido suelo de madera. El grueso expediente en mi mano se sentía pesado, conteniendo no solo papeles, sino pruebas de traición, de las largas noches que pasé reuniéndolas en las sombras. Todos contuvieron la respiración mientras me acercaba al estrado. Los murmullos se desvanecieron, dejando solo un silencio mortal.
Coloqué el expediente sobre la mesa del juez, el crujido de los papeles sonando como un desafío. Mis ojos se dirigieron directamente a mi padre y a mi hermano. Los miré y, en ese momento, el dolor se mezcló con la satisfacción. ¿Qué pasa, papá? Hermano, pensé para mis adentros. ¿Pensaste que yacería enterrado bajo tierra para siempre? Respiré hondo, mi voz resonando claramente a pesar de la tormenta en mi corazón. Señoría, soy Santiago Villarreal. No estoy muerto, y tengo pruebas para demostrar que esta compañía, mi familia, intentó matarme para encubrir sus crímenes. Mis palabras cayeron como una bomba, y la sala estalló de nuevo. Pero eso fue solo el comienzo. Contaría todo de principio a fin para que ya no pudieran escapar. El juez golpeó el mazo repetidamente, tratando de restablecer el orden en la caótica sala. El ruido disminuyó gradualmente, pero la atmósfera permaneció tensa como una cuerda a punto de romperse. Respiré hondo, mi voz resonando claramente en ese silencio mortal. Señoría, antes de presentar las pruebas, permítame relatar lo que sucedió hace 3 meses. Ese fue el comienzo de esta pesadilla. Todos los ojos se volvieron hacia mí, y comencé a recordar, mis palabras fluyendo como un río turbulento, arrastrándome de vuelta al oscuro pasado. Hace 3 meses, en una tarde tardía, el cielo se había vuelto de un gris apagado, señalando una lluvia inminente. Estaba sentado en mi oficina en la sede del Grupo Constructor Villarreal en mi papel de director técnico. El trabajo era agitado, planos de diseño, informes de progreso de proyectos y una pila de correos electrónicos que atender. Siempre era yo quien intentaba mantener todo en orden, aunque mi padre y mi hermano a menudo se burlaban de mis principios. La oficina era espaciosa, con una pared de cristal que daba a la bulliciosa ciudad. Pero en ese momento, me sentí agotado. La discusión con mi padre de esa mañana todavía me atormentaba, sobre el gran proyecto con presupuestos inflados, sobre materiales de calidad inferior que amenazaban la seguridad de cientos de personas. «Estás traicionando a la familia, Santiago», gruñó mi padre. Hernán sonrió con aire de suficiencia, diciéndome que debería tomarme un descanso por un tiempo para que las cosas se calmaran. El teléfono sonó con fuerza, interrumpiendo mis pensamientos. Miré la pantalla. Era Hernán. Contesté, mi voz tranquila. «Hernán, ¿qué pasa?» Su voz llegó desde el otro lado, apresurada y llena de ansiedad, a diferencia de su habitual comportamiento confiado. «Santiago, hay una emergencia en la obra de Santa Catarina. Parte de la estructura se ha hundido. Los trabajadores están en pánico. Ven de inmediato. Necesitamos que te encargues de los problemas técnicos urgentemente». Mi corazón latió más rápido. La obra de Santa Catarina era un gran proyecto que implicaba la construcción de un paso elevado, uno de los contratos lucrativos de la compañía. No sospeché nada, ya que Hernán rara vez llamaba en una emergencia así. «De acuerdo, estoy en camino». «Mantén la calma, hermano». Colgué, reuniendo rápidamente los planos de construcción, hojas gruesas con diagramas, cálculos y mis notas. Pensé para mis adentros, necesito resolver esto rápidamente antes de la lluvia fuerte. Salí corriendo de la oficina, saludé a la secretaria y salté a mi vieja camioneta pick-up. No del tipo lujoso que usaban mi padre o Hernán, sino una práctica para el trabajo de campo. Las calles de la ciudad estaban llenas de gente, las bocinas sonando, pero me concentré en conducir, mi mente arremolinándose con posibilidades. ¿Hundimiento? ¿Podría deberse a materiales de mala calidad?, me pregunté, recordando las veces que me opuse a la reducción de costos. La lluvia comenzó a caer ligeramente, empañando el parabrisas. Encendí los limpiaparabrisas, acelerando hacia el norte. La distancia no era mucha, pero en mi mente, el tiempo parecía estirarse interminablemente. Volví a llamar a Hernán, pero no contestó. Probablemente esté ocupado solucionándolo, pensé, tratando de deshacerme de una vaga inquietud. Cuando llegué, estaba completamente oscuro. La obra estaba en las afueras de la ciudad, bordeando un denso bosque, un lugar aislado con pocas personas pasando por la noche. Los faros de mi camioneta barrieron la zona, pero no había trabajadores a la vista. Normalmente a esta hora, las luces de la obra estarían encendidas, la maquinaria rugiendo. Pero hoy, solo había oscuridad y el repiqueteo de la lluvia en el techo de la camioneta.
Mi corazón latió con más fuerza. ¿Dónde está Hernán? ¿Dónde están los trabajadores? Apagué el motor, salí, llevando los planos y una pequeña linterna. El aire frío se coló por mi chaqueta. Un débil olor a tierra húmeda y aceite de máquina persistía. Hernán, ¿dónde estás?, grité, mi voz resonando en el espacio vacío. Sin respuesta, solo el viento silbando entre los árboles y la lluvia que arreciaba. Me adentré más en la obra, la linterna barriendo materiales esparcidos, hormigón, barras de acero y algunos camiones viejos. Quizás han evacuado, me tranquilicé. Pero la ansiedad comenzó a crecer. Volví a gritar el nombre de Hernán, más fuerte. Hernán, estoy aquí. Aún silencio. De repente, un pequeño sonido detrás de mí, como pasos en el suelo húmedo. Me di la vuelta, pero era demasiado tarde. Un golpe fuerte, como un trueno, me alcanzó en la nuca. El dolor explotó. Mi visión se nubló. Caí al suelo fangoso, los planos volando de mi mano. ¿Qué? Intenté susurrar, pero todo se hundió en la oscuridad. Solo el sonido de ruedas rodando cerca y el olor penetrante a aceite de máquina asaltando mi nariz. El olor de un camión, el olor de la traición que no reconocí en ese momento. Cuando desperté, mi cabeza palpitaba como si la estuvieran martilleando. Todo estaba completamente oscuro. Intenté moverme, pero mis manos y pies estaban atados firmemente con una cuerda áspera, rozando dolorosamente mi piel. Mi boca estaba sellada con cinta adhesiva, obligándome a respirar por la nariz. Estaba en un espacio confinado, rodeado de madera dura, como una caja de madera sellada, exactamente como un ataúd. Mi corazón se aceleró salvajemente, el sudor corría a mares. ¿Dónde estoy? ¿Qué está pasando?, pensé, luchando, pero solo causándome más dolor. Se escucharon sonidos desde afuera, clavos siendo martillados, uno tras otro, como si clavaran clavos en mi corazón. Luego la pala, cubriendo la tierra capa tras capa, cayendo sobre la tapa, pesada e implacable. El aire se enrareció. Cada respiración se volvió laboriosa, mi pecho se oprimía. Lo entendí entonces, estaba siendo enterrado vivo. El terror me invadió como una ola devoradora. No. Imposible. Hernán. Papá. ¿Por qué? Los recuerdos inundaron mi mente. La llamada urgente, la obra desierta, el golpe repentino. Era una trampa. Querían eliminarme, silenciarme sobre las fechorías. Luché con más fuerza, mi hombro golpeando el costado, pero fue inútil. Las cuerdas se apretaron y el aire se enrareció más. La respiración se acortó en mi pecho. Me sentí mareado, las visiones giraban incluso en la oscuridad. Mamá, lo siento. Pensé en mi madre, Angélica, la mujer amable que siempre creyó en mí. Qué desconsolada estaría si yo muriera así. El paleo continuó, la tierra se espesaba, los sonidos se desvanecían. Intenté gritar, pero solo gruñidos ahogados escaparon a través de la cinta. Las lágrimas rodaron por mis mejillas, mezclándose con el sudor. ¿Por qué? ¿Por qué a mí? El aire ahora eran solo jadeos superficiales, mi pecho dolía. Estaba llegando al agotamiento, la oscuridad tragándose gradualmente cualquier esperanza de supervivencia. En la sala del tribunal, mientras relataba hasta este punto, mi voz flaqueó debido a los recuerdos abrumadoramente dolorosos. Todos guardaron silencio, solo se oía el sonido de respiraciones trabajosas. Mi padre inclinó la cabeza profundamente, sus hombros temblando como si estuviera a punto de colapsar. Hernán miraba fijamente el suelo, con el rostro pálido. El juez se inclinó hacia adelante, su voz urgente. Continúe, señor Villarreal. ¿Qué pasó después? Respiré hondo, secándome rápidamente el sudor de la frente, y continué. Ese no fue el final. En esa oscuridad, pensé que moriría. Pero entonces ocurrió un milagro. Recuerdo ese momento claramente en la estrecha caja de madera, el aire sofocante como una mano invisible apretando mi garganta. Luché desesperadamente, tratando de aflojar las cuerdas frotando mis muñecas contra los ásperos lados de madera. Cada movimiento era agonizante, mi piel se rasgaba, sangre caliente brotaba. Pero no me detuve. Tengo que salir.
Tengo que vivir, me dije a mí mismo, apretando los dientes hasta que me dolió la mandíbula. Pero cuanto más me movía, más escaso se volvía el aire. La atmósfera era ahora tan frágil como un hilo. Cada inhalación era una batalla. Mi corazón latía salvajemente como si estuviera a punto de estallar. Mi mente giraba, los recuerdos inundándome caóticamente. Imágenes de mi madre sonriendo en la cocina. Mi padre enseñando lecciones de negocios con severidad. Hernán riendo en nuestra infancia. ¿Por qué yo? ¿Qué hice mal? Las lágrimas rodaron, mezclándose con el sudor salado. Estaba a punto de rendirme, mi cuerpo exhausto y flácido, la oscuridad arrastrándome hacia el abismo. Entonces, de repente, un sonido vino de arriba. No el pesado paleo de enterrar, sino un raspado frenético como si alguien estuviera tratando de rescatarme. Mi corazón latió con fuerza, la esperanza parpadeó. Alguien está cavando. Intenté gritar a través de la cinta adhesiva, pero solo salieron sonidos débiles y ahogados. La excavación se acercó, la tierra golpeteando sobre la tapa. Luego, con un crujido rotundo, la tapa se abrió de repente. El aire fresco entró como un río frío, disipando la oscuridad sofocante. Inhalé con avidez, mis pulmones reviviendo. Una mano áspera y callosa agarró mi muñeca, sacándome con fuerza del suelo. «Aguanta, joven», resonó una voz ronca, pero solo logré tomar una respiración profunda antes de que todo se hundiera de nuevo en la oscuridad. Esta vez, por agotamiento, me desmayé. Cuando desperté, me dolía todo el cuerpo, pero ya no había oscuridad. Una luz suave de un fuego de cocina brillaba, cálida y reconfortante. Estaba acostado en una sencilla cama de madera, cubierto cómodamente con mantas. El aroma a madera de pino y humo de leña persistía débilmente. Aún me dolía la cabeza, pero respirar era más fácil. Intenté sentarme, mis extremidades todavía débiles, y miré a mi alrededor. Era una pequeña casa en el bosque con paredes de madera tosca, muebles sencillos, unas pocas sillas, una mesa de comedor y una vieja estantería. A mi lado, un anciano estaba sentado junto al hogar aún brillante, revolviendo una olla con algo fragante. Tendría unos 70 años, con el pelo blanco desordenado, una larga barba, ojos hundidos, pero que irradiaban bondad. Llevaba un viejo suéter de lana y vaqueros raídos, pareciendo alguien que vivía en soledad con la naturaleza. Al verme moverme, se volvió, ofreciendo una sonrisa amable. «¿Has despertado? No te muevas mucho. La herida de la cabeza todavía está fresca». Su voz era cálida, como un abuelo contando cuentos. Parpadeé, tratando de recordar. «Yo. ¿Dónde estoy? ¿Quién es usted?» Mi garganta estaba seca. Vertió un vaso de agua de una vieja jarra y me lo entregó. «Bebe primero». «Me llamo Don Ramiro, soy guardabosques y cazador en esta zona. Vivo solo en lo profundo del bosque, a unos 3 kilómetros del asentamiento más cercano. Sin vecinos, solo pájaros y animales por compañía». Tomé un sorbo de agua, sintiendo cómo se extendía el frescor, y comencé a preguntar, «¿Usted? ¿Usted me salvó? ¿Cómo me encontró?» Don Ramiro se sentó en la silla junto a la cama, sus ojos fijos en el fuego, su voz baja mientras relataba. «Estaba en mi patrulla forestal habitual. Esta área está prohibida para la explotación, pero escuché ruidos extraños, motores de camiones, paleo y faros parpadeando en la oscuridad. Pensé que eran cazadores furtivos o madereros, así que me escondí detrás de los árboles para observar. Vi a unos extraños de aspecto rudo cavando y enterrando algo grande, como un ataúd. Trabajaron apresuradamente, luego se fueron, dejando un fuerte olor a aceite de máquina. Esperé hasta que se fueron, luego me acerqué. La tierra recién cubierta estaba blanda, y escuché sonidos débiles desde abajo, como si alguien estuviera luchando. Agarré mi pala y cavé de inmediato sin pensar. Cuando abrí la tapa, allí estabas, atado firmemente, con el rostro pálido. Te saqué, te desaté y te traje aquí. Suerte que llegué a tiempo. Casi te asfixias. Su historia me heló la sangre. Esos hombres extraños, seguramente secuaces contratados por Hernán. Agarré la manta con fuerza, mi corazón acelerado. Gracias.
Si no fuera por usted, yo habría. Mi voz se quebró. Don Ramiro negó con la cabeza. No pienses demasiado. Solo hice lo correcto. Descansa ahora. Hablaremos más mañana. Me entregó un tazón de sopa caliente hecha de verduras del bosque y carne de venado que había cazado, y la devoré con avidez, mi cuerpo ansiando nutrientes después de horas de desesperación. En los días siguientes, me quedé en casa de don Ramiro para recuperarme. Esa pequeña casa se convirtió en un refugio seguro, lejos del caótico mundo exterior. Don Ramiro me cuidó atentamente, como un padre a su hijo. Por las mañanas temprano, se levantaba para avivar el fuego, cocinando atole de maíz y frutas silvestres. Vendó mi herida en la cabeza con hojas de hierbas que él mismo recogía, contándome historias de su vida, un militar retirado que eligió el aislamiento después de perder a su esposa. El bosque es mi hogar, muchacho. Sin la carrera de ratas, solo la verdad. Sus palabras me hicieron pensar. Durante el día yacía en la cama, mi cuerpo fortaleciéndose gradualmente, pero mi mente en un torbellino. Reflexionaba, atormentado día y noche. ¿Quién había intentado matarme? Me quería muerto con tantas ganas. La llamada de Hernán, su voz apresurada, la obra desierta, todo sospechoso. Hernán, mi hermano, podría estar involucrado. Me pregunté, con el corazón dolido. Solíamos ser cercanos, compartiendo todos los secretos. Pero últimamente, había cambiado, siempre del lado de papá, apoyando los tratos fraudulentos. Quizás temía que yo expusiera la verdad, pensé, las lágrimas rodando en la oscuridad de la noche. Don Ramiro notó mi agitación. Por las noches, junto al fuego, se sentaba a escucharme hablar sobre la familia, la compañía, las irregularidades que descubrí. Te enterraron vivo porque sabías demasiado. En esta vida, la codicia ciega a la gente, me aconsejó. No te apresures a volver. Piensa con cuidado. Los que te hicieron daño todavía están ahí fuera. Asentí, pero el fuego del odio en mi corazón ardía más brillante. Caminé, respirando el aire fresco del bosque, el canto de los pájaros, el viento entre las hojas para recuperar fuerzas. Después de aproximadamente una semana, mi salud se estabilizó. Las heridas sanaron gradualmente, mi cuerpo ya no estaba débil. Decidí que tenía que irme. No podía quedarme aquí para siempre, aunque mi gratitud hacia don Ramiro era ilimitada. En una mañana fría, lo abracé para despedirme. Gracias, don Ramiro. Me has salvado la vida más de una vez. Puse algo del dinero que me quedaba de mi billetera en su mano. Aunque se negó, insistí. Úsalo para arreglar la casa o comprar herramientas de caza. Me dio una palmada en el hombro. Ten cuidado, joven. No dejes que el odio te consuma. Vive para encontrar la verdad. Asentí, saliendo de la casa de madera, fundiéndome en el profundo bosque. Regresaría a la ciudad en secreto, ocultando el hecho de que estaba vivo, e investigaría en silencio a los autores intelectuales detrás de esto. Hernán, papá, lo pagaréis. El viaje de regreso a la ciudad no fue fácil. Caminé 3 kilómetros a través del denso bosque, mis pies pisando la capa húmeda y en descomposición de hojas, el viento frío colándose por mi delgada chaqueta. Cada paso era un recordatorio del infierno del que acababa de escapar, la caja de madera, el sonido de la tierra cayendo y el miedo que me devoraba. Mi corazón latía con fuerza, no por la fatiga, sino por el miedo a ser descubierto. Si saben que todavía estoy vivo, intentarán matarme de nuevo, pensé para mis adentros, mi mano agarrando con fuerza la vieja mochila que contenía algunos juegos de ropa de don Ramiro. Al llegar a la carretera principal, tomé el primer autobús, sentándome acurrucado en el rincón trasero, con los ojos fijos en la ventana mientras mi corazón estaba lleno de agitación. La ciudad apareció gradualmente, rascacielos, tráfico bullicioso y el familiar olor a humo y polvo. Pero ahora todo se sentía extraño, como un mundo al que ya no pertenecía. Inicialmente, planeé contactar a mi madre, la señora Angélica, la mujer amable que siempre había sido mi apoyo. La imaginé rompiendo a llorar al escuchar mi voz. Hijo, ¿estás vivo? Pero luego la razón venció a la emoción. Si me revelaba, papá y Hernán lo sabrían, y tenían poder y dinero para encubrir todo. Me habían enterrado vivo una vez. No dudarían en hacerlo de nuevo.
Tengo que esconderme, reunir pruebas primero, me dije, con el corazón dolido al pensar en mi madre sufriendo por la noticia de la desaparición de su hijo. Decidí vivir anónimamente en las afueras de la ciudad bajo el nombre falso de Juan Pérez. Alquilé una habitación barata de motel en los suburbios, un lugar con pocos transeúntes, paredes mohosas y olor a comida rancia. Ahí fue donde empecé de nuevo, como un fantasma entre los vivos. Para evitar ser reconocido, cambié por completo mi apariencia. Me dejé una barba desaliñada, cubriendo los rasgos faciales que una vez fueron familiares en el mundo de los negocios. Me corté el pelo más corto, lo teñí de un color más oscuro y compré gafas falsas para usar. Cada mañana, al mirarme en el espejo, veía a un extraño. Ojos aún afilados pero ahora llenos de melancolía. Ya no eres Santiago Villarreal, le susurré al reflejo. Eres el cazador. Ese cambio no fue solo externo, sino también interno. Me volví más vigilante, menos hablador, siempre observando todo a mi alrededor como un hábito de supervivencia. Comencé a conectar los eventos, sentado durante horas en la habitación oscura con un viejo cuaderno. Esa llamada de Hernán ese día, su voz apresurada, emergencia en la obra de Santa Catarina, fue el origen de todo. ¿Por qué la obra estaba desierta? ¿Por qué no había trabajadores? Y el golpe por detrás, los hombres extraños que don Ramiro describió, todo apuntaba en una dirección. Esto fue una conspiración meticulosamente planeada. Hernán, mi hermano, debe estar involucrado, murmuré, mi mano temblando mientras lo anotaba. Decidí investigar en esa dirección, empezando por Hernán, mi hermano, que una vez fue mi mejor amigo pero ahora podría ser mi enemigo. Seguí a Hernán en secreto durante muchos días como una sombra acechante. Por las mañanas temprano, salía del motel con un abrigo viejo, una gorra calada sobre la cara, y caminaba hasta cerca de la sede de la compañía. Hernán mantenía sus viejos hábitos, conduciendo su brillante coche de lujo a la oficina, almorzando en el lugar de siempre y regresando a casa tarde. Observaba desde lejos, sentado en un banco del parque de enfrente, fingiendo leer el periódico. Mi corazón se aceleraba cada vez que lo veía. El rostro familiar pero ahora lleno de misterio. ¿Qué escondes, Hernán?, pensé, apretando el puño con fuerza. Después de unos días, noté un hábito extraño. Hernán a menudo se reunía con un hombre extraño en la misma pequeña cafetería del barrio antiguo, no lejos de la compañía. La tienda se llamaba Café El Rincón, con pocos clientes, viejas mesas y sillas de madera, y el tenue olor a café recién molido. Se reunían por la tarde, alrededor de las 4 de la tarde, 2 o 3 veces por semana. Comencé a tomar notas. La primera vez, me senté lejos, observando a través del cristal. El hombre tenía unos 40 años, rostro lleno de cicatrices, llevaba una vieja chaqueta de cuero, parecía un trabajador pesado, quizás de la mafia. Hablaron tensamente, Hernán frunciendo el ceño, golpeando la mesa mientras el otro sonreía con suficiencia. Luego intercambiaron un sobre grueso. Hernán se lo dio, el hombre lo tomó y se fueron rápidamente. Mi corazón latió con fuerza. ¿Qué es esto? El pago por enterrarme vivo. Secretamente tomé fotos con mi viejo teléfono, haciendo zoom en sus rostros, aunque la calidad no era muy buena. Una tarde lluviosa, decidí actuar. La cafetería estaba más concurrida de lo usual, una suave música de jazz resonaba. Me senté cerca de su mesa, separado solo por una delgada pared de cristal, fingiendo trabajar en un viejo portátil. Mi mano temblaba mientras activaba la aplicación de grabación secreta en mi teléfono, escondido en mi bolsillo. Hernán llegó primero, con aspecto cansado, pidiendo un café solo. El hombre extraño llegó después, sentándose con una sonrisa forzada. La conversación comenzó, y contuve la respiración, escuchando a través de auriculares inalámbricos. El hombre habló primero, su voz. He completado la tarea que me asignaste. Hernán frunció el ceño, mirando a su alrededor. No hables en voz alta. ¿Estás seguro de que lo enterraste vivo? El hombre se rió. Todo hecho. Estate tranquilo. Definitivamente no sobrevivirá. Luego exigió, ¿dónde está el resto? Lo hice limpio. Dame el resto ahora. Mi corazón se aceleró como si fuera a estallar. Su conversación lo confirmó todo. Esto era una prueba.
Luego vi a Hernán suspirar, sacar un sobre grueso del bolsillo de su abrigo, deslizándolo sobre la mesa. Este es el pago final. Calle. No más contacto y vete del estado lo antes posible. Si se filtra, estamos muertos los dos. El hombre tomó el sobre, metiéndolo en su bolsillo. No te preocupes, sé cómo mantener la boca cerrada. Se levantaron, yéndose por separado. Me quedé quieto, el corazón latiendo con fuerza, un sudor frío recorriendo mi espalda. Esas palabras se clavaron en mi corazón como un cuchillo. Hernán fue quien contrató al grupo para enterrarme vivo. Mi propio hermano, carne y sangre, había planeado matar a su hermano para encubrir crímenes. Apagué la grabación, mis manos temblaban tanto que casi se me cae el teléfono. ¿Por qué, Hernán? ¿Por dinero? ¿Por poder? Las lágrimas rodaron, pero no de tristeza, sino de ira. Salí de la tienda, fundiéndome en la lluvia nocturna, mi corazón lleno de determinación. Ahora tenía pruebas, pero no suficientes. Necesitaba exponer todo el asunto. Regresé a la barata habitación de motel en las afueras de la ciudad, donde el olor a humedad y el sonido distante del tráfico siempre me recordaban mi aislamiento. La puerta crujió cuando la abrí y me derrumbé en la vieja silla de madera, mi mente dando vueltas. El teléfono todavía estaba fuertemente agarrado en mi mano, esa grabación como una bomba de tiempo. La reproduje, escuchando cada palabra de nuevo. La voz de Hernán sonaba fría y calculadora, sin rastro del hermano pequeño que una vez lloró a mares después de caerse de la bicicleta. Mi corazón se oprimió, y de repente los recuerdos de la infancia volvieron como un viento frío, azotando mi rostro sin piedad. Me senté en silencio durante horas en esa casa alquilada temporalmente, la luz amarillenta proyectando sombras en las paredes manchadas, y todo a mi alrededor se desdibujó, dando paso al pasado. Recordé al padre poderoso, frío y ambicioso, Germán Villarreal, ahora de 62 años, presidente del Grupo Constructor Villarreal. Su empresa era un gigante en la construcción de infraestructuras y la minería, con proyectos masivos que abarcaban todo el estado, desde puentes y carreteras hasta minas de mineral. Mi padre siempre creyó que el dinero y la reputación eran las únicas medidas del valor de una persona. A menudo decía con su voz profunda como una orden: Santiago, en esta vida, solo los fuertes sobreviven. El dinero es el rey, la reputación es una armadura. Desde la infancia, lo vi como una estatua de piedra, alto, con el pelo prematuramente plateado por las noches de insomnio calculando contratos. Sus ojos afilados barrían todo para encontrar beneficios. Construyó su imperio de la nada, comenzando con una pequeña empresa en los suburbios. Y ahora, Constructor Villarreal era un símbolo de éxito. Pero detrás de eso, había noches en las que llegaba tarde a casa, oliendo ligeramente a alcohol, y llamadas secretas con socios. Mi madre, la señora Angélica, a menudo susurraba: tu padre está muy ocupado, pero te quiere a su manera. Solía creer eso, solía admirarlo como a un héroe. Pero ahora, sentado aquí, me di cuenta de que era un monstruo oculto por una fachada de poder. Luego estaba Hernán, mi hermano, 3 años menor que yo. Era un chico listo y astuto con una ambición ardiente y siempre favorecido por papá porque se parecía más a él. Mientras yo vivía según los principios, la honestidad y un poco de suavidad, Hernán aprendió a competir, controlar y negociar para obtener elogios. A medida que crecimos y trabajamos en Constructor Villarreal, todo se volvió más claro. Ocupé el puesto de director técnico, responsable del diseño y la supervisión de la obra. Al principio, estaba emocionado, pensando que podría contribuir a construir grandes proyectos. Pero luego, descubrí la oscura verdad. La compañía sustituía rutinariamente materiales de calidad inferior para reducir costos, falsificaba registros para pasar inspecciones y acortaba los plazos de construcción para beneficiarse de los contratos. Recuerdo la primera vez que inspeccioné un proyecto de paso elevado, encontré que el hormigón era de mala calidad, delgado, propenso a hundimientos. Esto es un riesgo para la seguridad, le informé a papá. Él sonrió con suficiencia. Santiago, esos son los negocios. Ahorra un poco, dobla las ganancias. Me opuse, exigiendo una auditoría interna para aclarar. Papá se enfadó, su rostro enrojeció. Estás traicionando a la familia. Estas cosas hacen fuerte a la compañía, nos hacen ricos. Hernán, que ya era asistente financiero, se burló.
Santiago, no causes problemas. Esto es un negocio normal. Lo miré, con el corazón dolido. ¿Normal? Esto es engaño, Hernán. La gente sufrirá. Normal, respondió con frialdad. Así es como funciona el mundo. Mis objeciones aumentaron. En cada reunión, presentaba pruebas, registros falsificados, materiales de mala calidad y riesgos potenciales. Papá gritaba, ¿qué crees que sabes? Construí esta compañía de la nada. Hernán negaba con la cabeza, viéndome como un alborotador. Concéntrate en lo técnico. Déjame las finanzas a mí. Me sentí aislado, como un extraño en mi propia familia. La tensión aumentó cuando descubrí un proyecto importante, un nuevo desarrollo urbano con presupuestos inflados. Cientos de millones de pesos exagerados, utilizados para sobornar a funcionarios y embolsados personalmente. Imprimí el informe, lo llevé a la oficina de papá. Papá, esto es una fechoría grave. Tenemos que parar. La discusión fue feroz, los gritos resonando por todo el piso. Papá golpeó la mesa. ¿Quieres destruir todo lo que he construido? Así es como funciona el mundo, interrumpió Hernán, su voz tranquila pero aguda. Santiago, tómate un descanso por un tiempo para que las cosas se calmen. No compliques todo. Lo miré, con los ojos enrojecidos. ¿Un descanso? Esto es un crimen, Hernán. Unos días después, llegó la fatídica llamada de Hernán, su voz apresurada, y salí corriendo sin sospechar nada. Ahora, sentado en esta habitación oscura, todas las piezas se unían en una imagen completa. El ataque no fue solo para silenciarme, sino para eliminar al único en la familia que se atrevía a decir la verdad. Hernán no solo seguía a papá. Era un cómplice dispuesto a sacrificar a su hermano para proteger el imperio. Mis lágrimas cayeron, pero ahora el dolor familiar se convirtió en determinación. Apreté el puño, mis ojos resueltos, mirando por la ventana la lluvia que caía. No solo sobreviviré, susurré, sino que los obligaré a enfrentar sus propios crímenes. Después de muchas semanas de vigilancia y contemplación, decidí reunirme con mi madre, la señora Angélica Villarreal, de 58 años, la mujer amable que una vez había sido maestra de primaria. Ella había sido mi fuente de vida desde la infancia, con su cálida sonrisa y sus historias sobre la bondad y la verdad. Desde el día en que desaparecí, supe que vivía en silencio y sola en la gran casa junto al lago, un lugar que una vez estuvo lleno de risas de niños, ahora solo resonando con el viento aullando a través de las ventanas. La prensa informó de mi desaparición, incluso me declararon muerto, pero ella siempre creyó que su hijo todavía estaba vivo en algún lugar del mundo. Lo escuché vagamente en periódicos viejos que leía en las cafeterías. La señora Villarreal se negó a comentar, pero los vecinos la vieron encender velas todas las noches, rezando por su hijo. Mi corazón se oprimió al pensar en ella. No merecía este sufrimiento. Pero si me revelaba demasiado pronto, todo se desmoronaría. Necesitaba su ayuda para reunir pruebas para exponer definitivamente a papá y a Hernán. Preparé meticulosamente la reunión. Compré un teléfono desechable y le envié un mensaje anónimo a su número. Estoy vivo. Nos vemos en el viejo parque mañana por la tarde. No se lo digas a nadie. Sabía que ella lo entendería. Ese parque era donde solía llevarnos a Hernán y a mí a pasear en nuestra infancia, con el lago brillante y los antiguos robles. Esa tarde, llovía ligeramente, el cielo gris como mi estado de ánimo. Llevaba un abrigo viejo, una gorra calada sobre la cara, de pie acurrucado bajo el dosel de los árboles, mi corazón latiendo con fuerza. ¿Vendrá? ¿Me reconocerá?, me pregunté, agarrando con fuerza la grabación en mi bolsillo. A lo lejos, la vi. Una figura esbelta, el pelo plateado cuidadosamente atado, con un simple impermeable, caminando lentamente por el sendero. Miró a su alrededor, sus ojos llenos de esperanza mezclada con preocupación. Me dolió el corazón. Se había vuelto mucho más delgada, su rostro demacrado por las noches de insomnio. Salí de las sombras, mi voz temblorosa. Mamá. Se giró bruscamente, atónita como si viera un fantasma. Su rostro palideció, la boca abierta, la mano cubriéndola. Santiago, Santiago, hijo mío, susurró, con la voz quebrada.
Luego, de repente, rompió a llorar, corriendo a abrazarme en una emoción abrumadora. La abracé con fuerza, las lágrimas rodando por mis mejillas. Soy yo, mamá. Estoy vivo. Su aroma familiar, jabón suave y lavanda, trajo recuerdos de vuelta, borrando los días de aislamiento. Estuvimos allí bajo la lluvia, llorando como niños, ajenos a cualquiera que nos mirara. Hijo mío, lo sabía. Siempre creí que estabas vivo, sollozó, su mano acariciando mi rostro. Pero, ¿por qué has cambiado tanto? La barba, el pelo, y estás tan delgado. La llevé a sentarse en el banco de piedra empapado por la lluvia, secándole las lágrimas. Tuve que esconderme. Mamá, ellos. Papá y Hernán intentaron matarme. Después de calmarnos, sentados en una pequeña tetería cerca del parque para evitar la lluvia, le conté toda la verdad. Mi voz temblaba, pero no me guardé nada. El ataque en la obra, el golpe por detrás, la caja de madera sellada, el sonido de la tierra cayendo y la oscuridad sofocante que casi me devora. Ella escuchó, con los ojos muy abiertos de horror, su mano agarrando la taza de té hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Cuando le conté que don Ramiro me había salvado, susurró, gracias a Dios y a ese anciano. Luego describí las pruebas que había encontrado, la grabación en la cafetería, las fotos de Hernán entregando el sobre y las conexiones con el fraude de la compañía. Hernán, mi hijo, ¿cómo pudo? Negó con la cabeza, las lágrimas cayendo de nuevo. Estaba conmocionada, dolida como si la hubieran cortado con un cuchillo. Su rostro se arrugó en la agonía de una familia destrozada. Tu padre es ambicioso, pero Hernán, una vez fue un chico tan obediente. Le tomé la mano. Lo sé, mamá, pero han ido demasiado lejos. Necesito más pruebas para exponerlos. La señora Angélica guardó silencio por un momento, luego recuperó rápidamente la compostura. La fuerza de una madre, de una maestra que una vez enseñó a los niños a superar las dificultades. Se secó las lágrimas, su voz resuelta. Te ayudaré, Santiago. No puedo dejar que sigan así. Me quitaron a mi hijo una vez. No dejaré que ganen. Prometió ayudar a reunir lo necesario para exponer a papá y a mi hermano. Planeamos cuidadosamente. Ella esperaría a que papá se fuera de viaje de negocios, luego se colaría en su oficina, donde guardaba archivos secretos. Sé la contraseña de la caja fuerte, susurró. Él cree que no me importa, pero siempre he observado. Nos abrazamos para despedirnos. Le advertí que tuviera cuidado, y ella susurró, tú también. ¿Te quiero? Me fui. Mi corazón se calentó después de tantos días fríos, pero también ansioso. Este era un punto de inflexión peligroso. Unos días después, mamá me envió un USB a través de un buzón anónimo. Lo recibí, mi corazón latiendo con fuerza mientras lo abría. Esos documentos, informes falsificados, correos electrónicos de soborno y notas escritas a mano por papá coincidían perfectamente con lo que había guardado antes de desaparecer. Los uní en la habitación del motel, sentado durante horas bajo la luz amarillenta, organizándolos en un grueso expediente. Ahora es suficiente, pensé, mi corazón lleno de anticipación. Pero sabía que presentarlo directamente a la policía podría ser encubierto por las conexiones de papá. Necesitaba atraerlos a una trampa, y mamá sería la clave final. Comencé usando una cuenta anónima, un correo electrónico falso a través de una VPN sin dejar rastro, enviando una serie de documentos internos y una carta anónima a los principales periódicos, El Norte, Reforma y algunos locales de buena reputación. En la carta, revelé dos grandes secretos. Primero, los fraudes financieros dentro de Constructor Villarreal, citando informes inflados, correos electrónicos de soborno y los cuadernos escritos a mano de mi padre, suficiente para causar una onda expansiva. Segundo, el rumor de que el hijo mayor, desaparecido hace 3 meses, todavía está vivo y regresa para exponer la verdad. La noticia se extendió por los medios en solo unos días, rápida como un reguero de pólvora. A la mañana siguiente, compré un periódico en un kiosco de la calle, me senté en mi cafetería habitual y vi el titular en negrita, ¿hijo del presidente de Villarreal vivo? Oscuros secretos detrás del imperio de la construcción. El artículo citaba los documentos que envié, analizando el fraude financiero, cientos de millones de pesos inflados, materiales de calidad inferior que conducían a estructuras deterioradas.
Luego, el rumor sobre mí. Una fuente anónima afirma que Santiago Villarreal, desaparecido durante 3 meses, podría estar vivo y preparándose para acusar a la compañía de su propio padre de irregularidades. La prensa explotó, los reporteros llamando a la compañía sin parar, los residentes afectados por el proyecto comenzando a hablar. En la televisión, los canales de noticias informaban, heredero desaparecido regresa para acusar. Constructor Villarreal se enfrenta a una crisis. Me senté allí, mi corazón latiendo con fuerza, a la vez ansioso y satisfecho. Ahora tienen miedo, pensé, mi mano agarrando el periódico con fuerza. Justo después de eso, Germán y Hernán se sumieron en una verdadera crisis. Monitoreé desde lejos, usando cuentas falsas para leer noticias y escuchar a escondidas. Hernán no dormía. Lo sabía por seguirlo, su rostro demacrado, ojeras oscuras bajo sus ojos, conduciendo inestablemente a la oficina. Sospechaba de todo, mirando a su alrededor como si tuviera miedo de los fantasmas, incluso cambiando sus horarios de reunión. Mi padre intentó parecer tranquilo frente a los medios. Dio una conferencia de prensa, su voz firme. Estos son rumores infundados. Nuestra empresa es transparente. Pero por dentro, un vago miedo surgió. Lo supe a través de mamá. Me llamó a un teléfono desechable, susurrando, tu padre está irritable todo el día, gritando a los empleados. Hernán es como un fantasma. No puede dormir. Dijo que a menudo se sentaba solo en su oficina, mirando por la ventana, con el rostro pálido. ¿Tiene miedo, hijo? Miedo de que la verdad salga a la luz. Me dolió el corazón. Después de todo, era mi padre. Pero ese dolor fue rápidamente reemplazado por la determinación. Entonces, un día, las cosas se intensificaron como había predicho. Papá le ordenó a Hernán que regresara al bosque donde me enterraron. Mamá me lo dijo a través de una llamada secreta. Escuchó a escondidas su conversación en la cocina. La voz de papá era urgente. Hernán, tenemos que comprobar si Santiago está realmente vivo. Asegúrate de que no haya rastros. Hernán dudó, pero papá gruñó, hazlo. Lleva a esos tipos contigo. Mi corazón se aceleró al escuchar la noticia de mamá. Esta era la oportunidad. Me preparé de inmediato, compré una pequeña cámara, me vestí de negro y regresé a ese bosque familiar donde el infierno una vez me había devorado. Esa noche, el cielo estaba completamente negro. El viento aullaba entre los árboles, el olor a tierra húmeda trayendo recuerdos, los sonidos de las palas, la oscuridad de la caja de madera. Me escondí detrás de los arbustos a unos 50 metros del lugar del entierro, con la cámara lista. Solo una hora después, mi padre y mi hermano, junto con el grupo que contrataron antes, 3 hombres corpulentos con rostros amenazadores, llegaron al lugar donde me habían enterrado vivo hace 3 meses. Condujeron una camioneta negra, con los faros apagados para evitar llamar la atención. Mi padre ordenó, su voz temblorosa. «Caben, rápido». Hernán estaba a su lado, con el rostro pálido, sosteniendo una linterna que apuntaba hacia abajo. El sonido de las palas perforando la tierra resonó, capas de tierra siendo arrojadas a un lado, pesado y tenso. Grabé todo, mi corazón latiendo con fuerza detrás de los arbustos, tratando de contener la respiración para evitar ser detectado. Cuando sacaron la caja, la madera parcialmente podrida por la lluvia del bosque, abrieron la tapa. Dentro estaba completamente vacío. Ni cuerpo, ni rastros. Hernán palideció, temblando incontrolablemente, retrocediendo tambaleándose, casi cayendo. No, imposible. Lo enterramos. Mi padre retrocedió, con los ojos vacíos, un sudor frío recorriendo su cuello, la voz vacilante. Ese bastardo. ¿Está realmente vivo? Los hombres contratados susurraron con pánico. Jefe, ¿y ahora qué? Rápidamente rellenaron el hoyo, subieron a la camioneta y se fueron, dejando el bosque en silencio. Apagué la cámara, mi corazón lleno de satisfacción mezclada con dolor. Han cavado su propia tumba, pensé, las lágrimas rodando en la oscuridad. Esa noche, también recibí un archivo de audio de mamá de la discusión de papá y mi hermano después de regresar. Ella colocó en secreto una grabadora en la cocina, su voz temblaba cuando me lo envió. Escucha, Santiago, me rompe el corazón.
Lo reproduje, escuchando a papá gritarle a Hernán. ¿Qué demonios hiciste? ¿Cómo escapó Santiago? Hernán sollozó. No lo sé, papá. Contratamos a esos tipos para que lo enterraran vivo. Papá suspiró. Ahora lo sabe todo. Tenemos que encubrirlo. Llama a los abogados. Ella expresó su dolor y conmoción en el mensaje adjunto. No puedo creerlo. Un padre y un hermano biológicos tan desalmados como para enterrar a su propia carne y sangre vivos. Te ayudaré hasta el final. Mi corazón se oprimió. Mamá estaba soportando tanto sufrimiento por nosotros. Pero ahora tenía casi todas las pruebas necesarias, desde irregularidades comerciales, fraude, soborno hasta el plan para eliminarme. La grabación de la cafetería, el vídeo de la excavación y su discusión. El expediente era ahora más grueso, más sólido. Solo esperando el momento adecuado, pensé, mi corazón lleno de una anticipación dramática. Después de grabar todas las pruebas, pasé tiempo compilando todo el expediente y las evidencias. Pero sabía que no podía hacer esto solo. Necesitaba el apoyo de un experto. Solo, no podría enfrentarme a una corporación gigante como Constructor Villarreal. Tenían abogados privados, amplias conexiones y dinero para cambiar las tornas. Así que busqué a un viejo amigo, David Colunga, un renombrado abogado penalista en San Pedro Garza García. Nos conocíamos de la universidad, cuando ambos estudiamos Derecho Básico antes de que yo me cambiara a Ingeniería. David era ahora un destacado abogado especializado en casos importantes de fraude corporativo y delitos penales. Lo llamé desde un teléfono desechable, susurrando, David, soy Santiago. Santiago Villarreal. Estoy vivo. Silencio al otro lado. Luego su voz resonó llena de asombro. ¿Santiago? Dios mío, tú. Todos pensaban que estabas muerto. Tenemos que vernos. Cuéntamelo todo. Quedamos en un pequeño bar en las afueras de San Pedro Garza García, un lugar con pocos visitantes bajo un cielo gris de la tarde. Cuando me encontré con David, me abrazó con fuerza, con los ojos enrojecidos. Te ves tan diferente, Santiago. La barba, el pelo, y tus ojos. Como si hubieras pasado por el infierno. Sonreí con tristeza. He pasado por el infierno. Nos sentamos en un rincón apartado. Le conté todo, desde el golpe en la obra, la caja de madera, don Ramiro salvándome la vida hasta las pruebas que había reunido. David escuchó, con el rostro serio, tomando notas furiosamente. Cuando le entregué el grueso expediente, lo hojeó, sus ojos se iluminaron. Esto es oro, Santiago. Fraude financiero, conspiración para asesinar. Suficiente para meterlos en la cárcel. Pero se detuvo, mirándome seriamente. Necesitas más tiempo para prepararte. Tu oponente es una corporación masiva con una profunda influencia. Tu padre tiene amigos en los tribunales, funcionarios y dinero para comprar pruebas falsas. Si actúas precipitadamente, podrían darle la vuelta, desestimar las pruebas, incriminarte o incluso amenazar a los testigos. Mi corazón se hundió, pero sabía que tenía razón. Mientras todavía reflexionaba sobre el siguiente paso, sentado en el motel, pensando cada noche, una nueva noticia estalló como una bomba. Encendí el viejo televisor y vi el informe. Constructor Villarreal se enfrenta a una demanda colectiva de residentes de la zona del proyecto por construcción de mala calidad que causa hundimientos y fugas de agua, dañando gravemente muchos hogares. Mi corazón latió con fuerza. Este era el proyecto al que me había opuesto, donde los materiales de mala calidad llevaron a consecuencias. Cientos de hogares en la nueva área urbana, familias corrientes, niños jugando en el suelo agrietado se habían unido para demandar. La prensa lo cubrió extensamente. Los residentes acusaron a Constructor Villarreal de fraude, de escatimar en materiales para obtener beneficios. Me senté allí, la mano agarrando el mando a distancia con fuerza, las emociones a flor de piel. Esta es la oportunidad, pensé, las manos temblando de emoción. Esos residentes, familias normales, niños jugando en tierra agrietada, sufrían por la codicia de mi padre. Decidí posponer temporalmente la demanda a papá y a mi hermano para monitorear el desarrollo de esta demanda. Si papá y mi hermano ganan, la justicia muere. Tengo que intervenir,
susurré, los ojos fijos en la oscura ventana. Después de unas semanas de litigio, la victoria parecía inclinarse hacia Constructor Villarreal. Mi padre usó dinero para comprar pruebas falsas, sobornar a testigos y aprovechar las conexiones para influir en el juez. La prensa informó, la demanda puede terminar con una compensación simbólica. Villarreal prevalece. Me senté a ver las noticias, el corazón dolido como si estuviera cortado. Las caras cansadas de esos residentes, las esperanzas destrozadas. No puedo permitir que esto suceda, pensé, la ira creciendo. Resolví aparecer en el último día del juicio para exigir justicia, no solo para mí, sino para la comunidad afectada. Este era el momento de aparecer en medio del juicio civil, presentar pruebas y cambiar a lo penal. Se sorprenderán, sonreí en la oscuridad, pero mi corazón lleno de tensión. Papá, Hernán, os enfrentaréis a mí. Llegó el último día del juicio, el aire frío con nubes grises colgando bajas como si presagiaran una tormenta inminente. Conduje mi viejo coche hasta el juzgado en el centro de la ciudad, mi corazón latiendo como un tambor. Afuera, se había reunido una multitud, reporteros con cámaras listas, residentes afectados con pancartas que decían «Justicia para nosotros» y la policía manteniendo el orden. Me mezclé con la multitud, con una gorra calada sobre la cara, observando a través de las puertas de cristal. La sala del tribunal estaba abarrotada, los medios y la prensa en pleno, los flashes disparando incesantemente, los susurros zumbando como una colmena perturbada. Esta era la sesión final entre Constructor Villarreal y la comunidad de residentes, una demanda colectiva por construcción de mala calidad, hundimientos y fugas de agua que causaron graves daños. Cientos de hogares habían perdido casas, propiedades, incluso la salud debido a la codicia de la compañía. Dentro de la sala, la victoria parecía inclinarse fuertemente hacia Constructor Villarreal. Germán y Hernán Villarreal se sentaron en el banquillo de los acusados, con rostros engreídos, seguros de que estaban a punto de superar esta demanda como todas las anteriores. Mi padre, con un traje caro, el pelo plateado meticulosamente peinado, se sentó erguido, sonriendo débilmente a Hernán a su lado. Hernán estaba más relajado, los dedos tamborileando el reposabrazos, los ojos brillando con un triunfo inminente. Susurraron algo, quizás planes para celebrar después del juicio, una cena elegante o un viaje para olvidar el problema. Observé desde lejos a través de la rendija de la puerta, con el corazón dolido. ¿Crees que es tan fácil? Después de enterrar a tu propio hijo vivo. La ira surgió, pero la contuve, esperando el momento perfecto. El juez golpeó el mazo, su voz resonando. Después de considerar los argumentos, el tribunal está preparado para dictar el veredicto civil. El ambiente era tenso, los residentes afectados inclinando la cabeza con decepción, los reporteros escribiendo furiosamente. Fue entonces cuando actué. Agarrando el expediente con fuerza, abrí la puerta de la sala de forma inesperada. Las bisagras crujieron ruidosamente en el silencio, y todos los ojos se volvieron hacia el hombre que entraba. Yo, Santiago Villarreal. El hijo declarado desaparecido hace 3 meses. El tiempo pareció congelarse. Entré, cada paso firme sobre el pulido suelo de madera. La luz de los grandes ventanales entraba detrás de mí, proyectando una alta sombra. Nadie me reconoció al principio, pero luego surgió un susurro. Ese es Santiago. Y como una ola, el silencio se rompió. Toda la sala guardó un silencio sepulcral, solo se extendieron los murmullos. Los reporteros sacaron apresuradamente las cámaras, los flashes explotando como fuegos artificiales, iluminando mi rostro. Barba desaliñada, pelo corto, pero los ojos aún afilados, llenos de determinación. Los residentes afectados susurraron, «Está vivo». El juez se detuvo a mitad de la frase, el mazo suspendido en el aire, la boca abierta. Esto es. Los abogados de ambos lados se giraron bruscamente, con rostros conmocionados. Pero yo solo me concentré en esas dos caras, papá y Hernán. Germán se puso ceniciento, el rostro blanco como el papel, los ojos muy abiertos y sin parpadear, la mano agarrando el reposabrazos como si estuviera a punto de caer. Me miraba como si viera a un demonio surgir del infierno, murmurando, «No, imposible». Hernán estaba más aterrorizado, temblando por todas partes, los ojos llenos de horror como si viera un fantasma regresando de entre los muertos.
Negó con la cabeza repetidamente, la mano cubriendo su boca, la voz ahogada, hermano. ¿Santiago? Sabían que su plan perfecto se había desmoronado. Y ahora yo estaba allí, vivo y respirando, listo para exponerlo todo. Caminé directamente hacia el estrado, ignorando a todos los demás, el corazón latiendo con fuerza, pero la voz firme. Todos contuvieron la respiración, la atmósfera sofocante como una cuerda a punto de romperse. Puse ante el juez el grueso expediente original con el logotipo de la compañía, pesado y sustancial, junto con todos los vídeos, fotos y archivos de audio que había recopilado. El crujido de los papeles sonó como un desafío. Señoría, dije, la voz clara en el silencio mortal. Soy Santiago Villarreal. No estoy muerto, y tengo pruebas para demostrar que Constructor Villarreal no solo cometió fraude en este proyecto, sino que también conspiró para matarme para encubrir sus crímenes. Mis palabras explotaron como una bomba, la sala estallando en murmullos. Presenté brevemente, la voz temblando de emoción pero resuelta, relatando el ataque en la obra. El golpe por detrás, la caja de madera sellada y ser enterrado vivo, el fraude prolongado dentro de la compañía, la sustitución de materiales de mala calidad, la inflación de presupuestos, el soborno a funcionarios. Reproduje el vídeo de la excavación en la pantalla auxiliar. Todos horrorizados al ver a papá y a Hernán en pánico junto a la caja vacía. Este es mi padre y mi hermano, dije, con el corazón dolido. Intentaron eliminarme porque me atreví a decir la verdad. La fiscalía solicitó inmediatamente la suspensión del juicio, con voz urgente. Señoría, esta es una prueba grave. Solicitamos redirigir la investigación a cargos penales, incluyendo conspiración para asesinar, ocultación de pruebas y fraude financiero organizado. El juez asintió, golpeando el mazo. Juicio suspendido. La investigación comienza de inmediato. La sala se sumió en el caos. Los residentes afectados aplaudiendo, vitoreando. Justicia al fin. Los reporteros salieron corriendo, los teléfonos sonando. La prensa explotó con noticias inmediatas. Hijo regresa en pleno juicio. La familia Villarreal se enfrenta a cargos de asesinato. Los titulares se extendieron por las redes sociales, la televisión y los periódicos. Mi imagen entrando en la sala se volvió icónica. La gente hablaba del hombre que regresó de entre los muertos. Germán se desplomó en su asiento, los hombros temblando, el rostro repentinamente demacrado y envejecido como si le hubieran drenado la vida. Intentó mirarme, la boca moviéndose como si quisiera decir algo. ¿Quizás Santiago? ¿O por qué? Pero no salieron palabras, solo una respiración trabajosa. Hernán temblaba incontrolablemente, la mano cubriendo su rostro, las lágrimas rodando, tan aterrorizado que su abogado tuvo que sostenerlo. Intentó levantarse para correr hacia mí, pero sus piernas cedieron, solo pudiendo sentarse allí mirándome con ojos llenos de horror y arrepentimiento tardío. Ellos, una vez poderosos, ahora como dos fantasmas, enfrentando las consecuencias de su codicia. Los miré por un momento, el corazón dolido como si estuviera cortado. Después de todo, eran familia. Pero luego me di la vuelta sin decir una palabra. Salí de la sala, la luz entrando por los grandes ventanales, cálida y brillante después de tantos días en la oscuridad. Por primera vez después de 3 meses de infierno, sentí el verdadero aliento de la libertad y la justicia. Aire fresco, el canto de los pájaros afuera y una ligereza como si me hubiera quitado un pesado fardo. Los reporteros me rodearon, los flashes disparando, pero solo sonreí débilmente. La justicia llegará para todos. Mamá esperaba en el pasillo, corriendo a abrazarme, llorando. Hijo mío, estoy tan orgullosa de ti. La abracé, las lágrimas rodando, pero lágrimas de felicidad. La historia no había terminado. Las consecuencias y las sentencias estaban por llegar. Pero en ese momento, supe que había ganado. En los días siguientes a esa sesión del juicio, todo se desarrolló como un torbellino imparable. Los investigadores federales lanzaron una investigación exhaustiva, rápida e implacable. Del expediente que presenté, la gruesa pila de papeles con el logotipo de la compañía ahora se convirtió en un arma. Se expusieron una serie de irregularidades y crímenes. Los federales allanaron la sede de la compañía, sellaron la oficina de mi padre e interrogaron a los empleados.
Los correos electrónicos de soborno, los informes falsificados y los cuadernos escritos a mano fueron analizados meticulosamente. La prensa lo cubrió extensamente. Federales allanan constructor Villarreal. Millones en fraudes puestos. Los residentes afectados vitorearon, pero yo me senté en silencio, mi corazón lleno de anticipación mezclada con preocupación. ¿Podrían escapar? La investigación duró varios meses, pero cada día fue un golpe. Fui llamado como testigo secreto, sentado en una habitación segura con agentes federales relatando cada detalle. El golpe en la obra, la oscuridad de la caja de madera, el sonido de la tierra cayendo. Cada palabra se clavaba en mi corazón como un cuchillo, pero permanecí resuelto. Son mi padre y mi hermano, pero los crímenes deben ser castigados. El resultado final llegó después de un largo juicio penal donde todas las pruebas se presentaron ante el jurado. Me senté en el estrado de los testigos mirando a papá y a Hernán, ahora con uniformes de prisión, rostros demacrados, esposados, y mi corazón se oprimió. Mi padre, Germán Villarreal, de 62 años, fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por ser el autor intelectual de la conspiración de asesinato, fraude financiero a gran escala y soborno a funcionarios. El juez leyó el veredicto, con voz severa. Usted abusó del poder para ocultar crímenes, incluso sacrificando a su propia carne y sangre. Papá inclinó la cabeza, sin decir nada, solo lágrimas rodando por sus arrugadas mejillas. Hernán Villarreal, de 34 años, fue sentenciado a 35 años en un penal federal por participar directamente en la conspiración de asesinato, ocultar pruebas y obstruir la justicia. Sollozó incontrolablemente al escuchar el veredicto. Lo siento, Santiago, pero ya era demasiado tarde. La sala aplaudió. Los residentes vitorearon, pero yo me senté en silencio, mi corazón vacío. La justicia ha llegado, pero ¿a qué costo?, pensé, las lágrimas rodando. La prensa informó extensamente. La dinastía Villarreal se derrumba. Cadena perpetua para el magnate. El grupo constructor Villarreal vio todos sus activos confiscados, se declaró en bancarrota, los proyectos se detuvieron y cientos de trabajadores perdieron sus empleos. Vi las noticias, viendo la sede sellada, la maquinaria inactiva, los trabajadores de pie fuera de la puerta con expresiones aturdidas. No sabíamos nada, dijo un trabajador a los reporteros, con voz triste. Me dolió el corazón. Eran víctimas inocentes de la codicia de mi padre. Los proyectos puentes, carreteras, áreas urbanas fueron reinspeccionados, muchos demolidos por ser inseguros. La prensa lo llamó la caída de un imperio familiar, un ejemplo primordial de las consecuencias de la codicia ciega y el poder. Largos artículos de magnate de la construcción a prisionero de por vida. Germán Villarreal lo pierde todo por encubrir crímenes. Leí con el corazón apesadumbrado, recordando los primeros días de la compañía. Papá trabajando incansablemente. Nuestro orgullo. Ahora todo en ruinas, solo quedaban cenizas. Unos meses después, cuando las cosas se calmaron, presenté una solicitud para visitar la prisión. Necesitaba una última reunión, no por venganza, sino para encontrar la respuesta a la pregunta que llevé durante 3 meses bajo tierra. ¿Por qué? ¿Por qué me hicieron esto? Mi corazón se aceleró, conduciendo hacia el penal federal. El frío viento soplaba por la ventana, llevando el aroma de los bosques de pinos. La prisión con altos muros, alambre de púas brillando al sol, el aire frío como mi corazón. Me llevaron a la fría sala de visitas. Una vieja mesa de madera, una mampara de cristal y el fuerte olor a desinfectante. Trajeron a papá y a Hernán con uniformes grises de prisión. Germán parecía envejecido, el pelo plateado desordenado, los ojos cansados, la espalda más encorvada. Hernán demacrado, el rostro ojeroso, evitando la mirada de su hermano. Se sentaron, separados por el cristal, y el silencio persistió. Los miré durante mucho tiempo, ya sin ira, solo un triste vacío. Papá, Hernán, susurré, la voz quebrándose. Germán inclinó ligeramente la cabeza, su voz. Santiago, hijo, me equivoqué. Lo perdí todo, por miedo a perder el poder, incluso el vínculo padre-hijo. Pensé que el dinero protegería, pero me equivoqué, lloró, las lágrimas rodando por sus arrugadas mejillas. Hernán se ahogó, con los ojos rojos.
Santiago, solo seguí las órdenes de papá, asustado y egoísta. Pensé que nunca irías en contra de la familia. Lo siento. Sus palabras cortaron como cuchillos, pero dije poco. Solo los miré, recordando la infancia. Papá enseñándome a andar en bicicleta, Hernán riendo, luego me levanté en silencio y me fui, dejando atrás el sonido de la puerta de hierro cerrándose, el sonido que puso fin a toda una era de crimen. Afuera, el viento frío azotó mi rostro. Lloré, pero mi corazón se aligeró. Se dieron cuenta, pensé, aunque demasiado tarde. Después, mamá y yo nos mudamos a un pequeño pueblo en la Sierra de Arteaga, Coahuila, alquilando una casa de madera junto al bosque donde el canto de los pájaros y la luz del sol de la mañana reemplazaron los días oscuros. La casa, sencilla, con cálidas paredes de madera, una estufa de leña encendida y un pequeño jardín trasero. La señora Angélica cuidaba el pequeño jardín, plantando rosas y verduras, sus manos sucias pero su sonrisa radiante. Nunca he sido tan feliz, hijo. En cuanto a mí, Santiago, escribí toda la historia, no por venganza, sino para recordar a la gente el valor de la conciencia y la verdad. Me senté en la mesa de madera escribiendo durante horas, desde la obra de construcción hasta el fatídico juicio. El libro se publicó más tarde, convirtiéndose en un bestseller, pero para mí fue sanador. A menudo enviaba cartas de agradecimiento al viejo don Ramiro que me salvó la vida en el bosque, con pequeñas cantidades para reparar su vieja casa y comprar nuevas herramientas de caza. Él respondió, que vivas bien es la mayor recompensa. Aunque los recuerdos a veces regresaban en pesadillas, la caja de madera, la oscuridad, la tierra cayendo, aprendí a perdonar y a dejar ir. Entendí que la justicia no es solo la sentencia, sino la verdad expuesta y la conciencia despertada. En las tardes tardías, a menudo me sentaba con mamá en el porche, viendo la puesta de sol sobre la cresta de pinos. La luz dorada anaranjada se extendía, el viento suave llevando el fresco aroma del bosque, disipando todo el cansancio. Ella sonrió, diciendo, «Todavía estás vivo, y ese es el mayor milagro». Asentí débilmente, sonriendo ligeramente, porque a veces la mayor victoria no es la venganza, ¿sabes?, sino mantener tu corazón intacto después de todo.